Derecho a la personalidad física, derecho a la vida, a la integridad física, a disponer del propio cuerpo y a disponer del propio cadáver. Estos derechos se corresponden con el derecho a la vida, a la integridad física, al propio cuerpo, a la salud y a los despojos mortales. Derecho a la vida. Este se encuentra profusamente protegido y se refleja en el impedimento de obrar contra la propia vida sobre la de los demás. Este derecho actualmente se encuentra en grandes discusiones bioéticas debido a que existen fallos que lo contraponen con el derecho a la dignidad. Por ejemplo, cuando se permite a la persona que al ser capaz o al ser objeto de conciencia se niegue a recibir tratamiento médico. Es sumamente importante esta categoría porque para el derecho se adquiere al igual que los demás derechos humanos desde que se comienza a ser persona. Derecho a la integridad física. El artículo 54 del Código Civil y Comercial de la Nación dispone que no resultan exigibles aquellas convenciones que tengan por objeto la realización de un acto peligroso para la vida o la integridad física. En otras palabras, el contrato mediante el cual una persona comprometa un acto que traiga aparejado dicho peligro. Carecerá, por tanto, de fuerza obligatoria para quien asumió dicho compromiso, por lo tanto, no es posible de exigir su cumplimiento forzado o indirecto, salvo que el acto de que se trate se corresponda a su actividad habitual, por ejemplo, un boxeador o un corredor de autos, y que se adopten las medidas de prevención y seguridad adecuadas a las circunstancias. Este derecho se vincula también con el derecho a disponer sobre el propio cuerpo. El derecho a disponer sobre el propio cuerpo. En primer lugar, es necesario señalar que el cuerpo humano no es una cosa en sentido jurídico, en tanto constituye un objeto material susceptible de apreciación pecuniaria. Así, el artículo 17 del Código establece que los derechos sobre el cuerpo humano o sobre las partes no tienen un valor comercial, sino afectivo, terapéutico, científico, humanitario o social, y solo pueden ser disponibles por su titular siempre que se respete alguno de esos valores y según lo dispongan las leyes especiales. El derecho de disponer del cuerpo humano se vincula con el anterior, es decir, con el derecho a la integridad física. Se procura determinar las atribuciones que se tienen sobre el propio cuerpo, sus límites y tutela legal, que posibilita su efectivo ejercicio frente a la oposición, el atentado o la amenaza de agresión, ya sea proveniente de un tercero o del Estado. La regla es que no están autorizados aquellos actos que causen una disminución permanente en la integridad del propio cuerpo o sean contrarios a la ley, a la moral o las buenas costumbres. Sin embargo, el artículo 56 del Código prevé excepciones a tal principio, que tienen lugar cuando se trata de actos vinculados al mejoramiento o a la preservación de la salud de la persona titular, como ser una intervención quirúrgica o excepcionalmente para otra persona distinta al titular, que tiene lugar cuando se dispone la ablación de un órgano, que se rige por la ley 24.193 modificada por la ley 26.066, a los fines de ser trasplantado. Asimismo, están prohibidas las prácticas destinadas a la modificación de la constitución genética de la descendencia, salvo aquellas que tienden a prevenir enfermedades hereditarias o la predisposición a ellas. Por otro lado, se prevé la regulación de las investigaciones biomédicas en seres humanos que procuran un beneficio para el paciente sobre el cual se realizan, a la par que pueden aprovechar en general la ciencia médica. Estas investigaciones deben cumplir con los recaudos legales que establece el artículo 58 del Código, teniendo una especial trascendencia el previsto en el punto F, que menciona el ineludible acuerdo que se debe prestar la persona objeto de la intervención, quien siempre deberá estar debidamente informada en relación con los riesgos para su vida. Derecho de disposición sobre el propio cadáver. La norma del artículo 61 del Código consagra el derecho que posee toda persona capaz de orden a establecer el destino post-mortem de su cuerpo, es decir, que la persona viva puede disponer de sus exequias o inhumación, como así también la entrega de todo o parte de su cadáver, con los fines terapéuticos, científicos, pedagógicos o de índole similar. La manifestación de la voluntad puede ser expresada mediante cualquier forma, es decir, puede ser por disposición testamentaria, escrita por signos inequívocos o inducida por hechos o circunstancias que posibiliten conocerla.
Ahora bien, siguiendo el artículo 61, en ausencia de instrucciones por parte del difunto, será el cónyuge, el conviviente o los parientes, según el orden sucesorio, quienes dispongan del cadáver de su familiar. Atribuciones de las personas. Definición. Las personas, en tanto tal, poseen ciertos atributos que son sus cualidades especiales. Estas son inherentes y consideradas a priori de la persona. Es decir, que comienza con su existencia. Estos atributos de la persona humana son capacidad, nombre, estado y domicilio. A toda persona individual le es inherente la capacidad, esto es, la cualidad que la distingue como sujeto potencial de derechos y deberes. El nombre que la individualiza, el estado que la sitúa en el medio familiar en el que se desenvuelve, el domicilio que la sitúa jurídicamente en un lugar determinado. Naturaleza. Los atributos no son derechos ni deberes, sino cualidades inherentes a la calidad de la persona. No se adquieren luego, sino que son contemporáneos a la persona, a su existencia y la acompañan toda su vida, protegiéndola e identificándola. Caracteres. Los atributos participan de los siguientes caracteres. Son necesarios o inherentes a la persona. No se concibe que la persona física pueda carecer de alguno de estos atributos, por cuanto la determinan en su individualidad. Son únicos. Una misma persona no puede poseer más de un atributo de cada clase en un momento determinado. Así, la persona humana no puede ser capaz e incapaz a la vez de adquirir un derecho, o no puede tener más estados familiares del mismo orden, por ejemplo, soltero y casado. Son indisponibles, no pueden ser transferidos, pues están fuera del comercio. Son inmutables, solo se modifican cuando se verifica el supuesto normativo que así lo prevé. Son indisponibles. No pueden ser transferidos, pues están fuera del comercio. Son inmutables, solo se modifican cuando se verifica el supuesto normativo que así lo prevé. Son imprescriptibles, por cuanto no se adquieren ni se pierden por el transcurso del tiempo. Nombre, noción. El nombre es el atributo de la persona que la identifica y la individualiza del resto. El compuesto por dos elementos, el prenombre o nombre de pila o apelativo y el apellido, también llamado cognomen o patrinímico. Ambos cumplen funciones diferentes. El nombre de pila individualiza a la persona en su familia y el apellido la particulariza en la sociedad. Naturaleza jurídica. Respecto de la naturaleza jurídica existen varias teorías. Siguiendo a María Victoria Tagle, podemos citar: Tesis de la propiedad, sostenida fundamentalmente en Francia a mediados del siglo XIX, consideraba que el nombre era objeto de un derecho de propiedad análogo al que se tiene sobre las cosas. Esta tesis ha sido abandonada. Tesis del derecho de la personalidad. Parte de la doctrina entiende que el nombre es un derecho o bien de la personalidad que permite distinguir al individuo de los demás. El nombre, al ser utilizado como forma de diferencial al individuo, es un atributo esencial de la personalidad. Institución de policía civil. Planoil concibe al nombre como una institución de policía civil, por cuanto es impuesto por la ley de forma obligatoria para identificarla de los individuos. Tesis seguida en nuestro país por Orgaz. Institución compleja. Consideran que el nombre es tanto un derecho de personalidad como una institución de policía civil, porque protege intereses individuales y también sociales. Esta posición es compartida por autores como Salvat, Jambies, Borda y Rivera. Así, el artículo 62 establece derecho y deber. La persona humana tiene el derecho y el deber de usar el prenombre y el apellido que le corresponden. De este artículo surge su naturaleza jurídica, en donde confluyen los dos criterios: que el nombre es un derecho de la personalidad y que es una institución de policía civil. Régimen legal. El prenombre apellido de los hijos. Es importante señalar que el apellido, nombre familiar o patrimonio es la designación común a todos los miembros de una misma genealogía, que unido al prenombre identifica a la persona física y conforma su nombre propiamente dicho. Así, el apellido designa el grupo familiar, pues cada individuo lleva
el que corresponde en razón de su parentesco. El artículo 64 del Código prevé que el hijo patrimonial lleva el primer apellido de alguno de los cónyuges. En caso de no haber acuerdo, se determina por el sorteo realizado en el registro civil y capacidad de las personas. A pedido de los padres o del interesado con edad y madurez suficiente, puede agregar el apellido del otro. Asimismo, dispone que, en caso de que un mismo matrimonio tuviera más hijos, todos deberán llevar el que se haya decidido para el primero. Ahora bien, en el caso del hijo extramatrimonial, con un solo vínculo filial, lleva el apellido de ese progenitor. Si la filiación de ambos padres se determina simultáneamente, se siguen las reglas establecidas para los hijos matrimoniales en cuanto a que llevará el primer apellido de alguno de los cónyuges. Si la segunda filiación se determina después, los padres deberán acordar el orden de los apellidos. A falta de acuerdo, este será determinado por el juez según el interés superior del niño. Para el supuesto de la persona menor de edad sin filiación determinada, se establece, debe ser anotada por el oficial de registro civil y capacidad de las personas con el apellido que esté usando, o en su defecto con un apellido común. O bien, si la persona tiene edad y grado de madurez suficiente, puede solicitar la inscripción del apellido que esté usando. Apellido de los cónyuges. Por otro lado, en relación con el apellido de los cónyuges, el artículo 67 dispone: cualquiera de los cónyuges puede optar por usar el apellido del otro con la preposición de o sin ella. La persona divorciada o cuyo matrimonio ha sido declarado nulo no puede usar el apellido del otro cónyuge, excepto por motivos razonables. El cónyuge autorice a conservarlo. El cónyuge viudo puede seguir usando el apellido del otro cónyuge mientras no contraiga nuevas nupcias ni constituya unión convivencial. Como se advierte, en materia de apellido y matrimonio, el Código posibilita a cualquiera de sus integrantes puede utilizar el apellido del otro con o sin la preposición de. Ahora bien, en el caso de una persona divorciada o de nulidad de matrimonio, la regla prohíbe de empleo del apellido y solo media fundamentos sensatos el juez puede acordar su conservación. En cuanto al viudo, este puede seguir usando el apellido del otro cónyuge, mientras no contraiga nuevas nupcias ni constituya una unión convivencial. Cambio de prenombre y del apellido. Los artículos 69 y 70 del Código receptan la posibilidad del cambio del prenombre y del apellido, solo si se presentan razones legítimas, a criterio del juez. Al respecto, el artículo 69 formula una enunciación de los motivos justos. Primero, cuando el seudónimo hubiese adquirido notoriedad, por la raigambre cultural, étnica o religiosa. Tercero, por la afectación de la personalidad de la persona interesada, cualquiera sea su causa, siempre que se encuentre acreditada. Así, para lograr el cambio del nombre y del prenombre se precisa la intervención del Poder Judicial y esa es la regla, con excepción de los supuestos contemplados en el último párrafo del artículo 69. En tales casos no se requiere la intervención judicial y se consideran justos cuando se pretende el cambio de prenombre por razón de identidad de género y el cambio de prenombre y apellido por haber sido víctima de desaparición forzada, apropiación ilegal o alteración o supresión del estado civil o de la identidad. El cambio de nombre tramita por el proceso más abreviado que prevea la ley local, con intervención del Ministerio Público y debe publicarse en el Diario Oficial una vez por mes en el lapso de 2 meses. A fin de que presenten las oposiciones y soliciten informes respecto de las medidas precautorias que existieren con relación al interesado. Una vez inscrita en el registro civil y capacidad de las personas, será oponible a terceros.